Bendiciones, bendiciones a todos. Muchas gracias por estar en sintonía. Bienvenido a su programa Estudiando las Escrituras. Como siempre, estamos saliendo los miércoles a las 7 de la noche. Muchas gracias por siempre estar en sintonía de su programa. Bueno, hoy traemos un tema muy interesante y hoy estamos desde lo que se conoce como el lounge. En inglés se le dice lounge de la iglesia, o sea, el lugar como para pasar tiempo, para que la gente se congregue y disfrute los tiempos especiales. Es un lounge, está rodeado de muebles, televisor y algunas cosas, como para que la gente pase tiempo platicando, conviviendo, porque la convivencia es importante. Así que muchas gracias a cada uno por estar en sintonía en este momento. Bueno, hoy traemos un tema muy importante. Y vamos a irnos a Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Encontramos versículo 1. Vamos a ir aclarando esto, porque esto se presta para muy malas interpretaciones. Lo que encontramos aquí que el apóstol Pablo dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos. Esta palabra escogidos se presta a muy malas interpretaciones, especialmente con aquella secta de reformados calvinistas que creen que ellos son los electos, creen que ellos son los escogidos, de alguna manera se creen especiales. Pero aquí lo que Pablo está diciendo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad según la piedad. ¿Cómo es que ellos fueron escogidos? Bueno, por medio de Jesucristo. Toda persona que se acerca a Cristo, acepta el llamado de Cristo, viene a ser escogido por Dios. Simplemente los escogidos somos aquellos que aceptamos a Cristo y Cristo nos escoge. Por eso Pablo dice, siervo y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. En el versículo siguiente, versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Okay? Vida eterna que Dios, que no miente, dice, prometió desde antes del principio de los siglos. Es una vida eterna que Él prometió antes, desde el principio de los siglos. Aquí la Biblia no está diciendo que a un grupo selecto, sino está diciendo la vida eterna que Él prometió desde antes de los siglos. Así es que no hay discriminación. La Biblia dice al judío primeramente y también al griego. Así que no hay discriminación. Versículo 3. A su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. A su debido tiempo manifestó su palabra. ¿Okay? Por medio de la predicación. Versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y aquí dice nuestro Salvador. ¿Por qué dice nuestro Salvador? Bueno, porque ellos están reconociendo a Jesucristo como su Salvador. No es que sea solo Salvador de escogidos, sino está diciendo Padre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Está reconociendo que Jesucristo es el Salvador de ellos, como está escribiendo nuestro Salvador. Y por lo tanto yo reconozco a Jesucristo como nuestro Salvador también. Salvador de todo aquel que quiera recibirle. Versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, Pablo, después que les está diciendo que es Timoteo, es un hijo común en la fe, le dice que es un verdadero hijo. Ahora, mi garganta. Déjeme regreso al 4, solamente para que vayamos entendiendo esto, lo que la Escritura dice. Mire lo que la Escritura dice.
a Tito, verdadero hijo o verdadero hijo en la común fe. De allí donde dice Pablo verdadero hijo, de ahí de ese verdadero hijo, porque Pablo le llama hijo a Tito y Pablo le llama hijo a Timoteo. Nos detenemos en el versículo 4. Detengámonos en el versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe. ¿Por qué Pablo utiliza la palabra hijo? Porque está hablando de hijos en la fe. De ahí donde vienen los términos hoy en día que se utilizan en las iglesias que dicen mi hijo en la fe, mi hijo en la fe, mi... Y ciertamente hay pastores que utilizan ese término. Realmente yo no digo mi hijo en la fe, mi hijo en la fe. Yo hay miembros de la iglesia que yo les digo, ¿cómo estás, mi hijo? Pero es una expresión de hijo porque los quiero como hijos. Jóvenes que han nacido aquí en el Evangelio, que han crecido, niños que han crecido, los veo como mis hijos. Ahora yo utilizo la palabra, ¿cómo estás, mi hijo? Esto, pero no estoy comparándome con el apóstol Pablo. Y hago esta aclaración porque hay mucha gente enferma allá afuera. Yo no estoy en contra que alguien diga mi hijo en la fe, mi hijo, porque Pablo utiliza ese término. La Biblia no dice que tenemos que usarlo, pero tampoco la Biblia prohíbe que lo usemos. Entonces hay mucha prejuicios en cuanto se escuchan a pastores decir, sí, mi hijo amado que vive en tal, mi hijo esto. Son expresiones que los pastores toman de la Biblia, como te está viendo este versículo, los toman de la Escritura y utilizan ese término para referirse como, por ejemplo, un pastor que tiene otra iglesia plantada, así, fulano de tal es mi hijo. Un pastor que tiene un miembro, o así, fulano de tal es mi hijo. Un pastor en una iglesia que tiene un evangelista, así, fulano es mi hijo en la fe. Esos términos los ocupan porque vienen en la Biblia. Pablo le dice verdadero hijo en la común fe. Entonces, como Pablo era el apóstol de ellos, el que lo estaba enseñando, el que estaba ministrando, pues le llama hijo en la común fe. Solo para aclarar los términos que hoy en la actualidad se utilizan. Sabemos que hay falsos apóstoles, como hay falsos pastores, como hay falsos maestros. Con esto, aclaración, no estoy diciendo que todo el que dice hijo común en la fe o hija en la fe es correcto. No nos vamos a meter en eso, pero usted sabe que hay charlatanes, mañosos, tramposos, etcétera, etcétera, que ese no es el tema. O en otros temas yo ya he discutido eso y no me voy a enfrascar ni encerrar en eso que ya anteriormente he dicho, porque no puedo en cada mensaje estarme enfocando solamente en lo mismo. Hoy generalmente muchos pastores se enfocan y se quedan enganchados en lo mismo. Empiezan predicando bien 10, 15 minutos y el resto del mensaje se la pasan aventándole como que a lo loco, tiros por todas partes, y eso se ve muy común en los mensajes hoy en la actualidad, que bien puede ser que tengan razón, pero no me quiero enfrascar en eso. Solamente para aclarar, no es mal usar el término mi hijo en la fe, mi hijo de la otra iglesia, mi hijo espiritual, dicen algunos. No hay nada malo. Mi hijo en la fe, no hay nada malo. No, la Biblia no lo condena que alguien utilice esos términos, pero tampoco la Biblia los prohíbe, ¿ok? Tampoco la Biblia dice no lo puedes usar, como tampoco no lo condena. Entonces Pablo utiliza esto y hay otros más. Pablo también le dice a Timoteo, hijo en la fe, hijo, etcétera, etcétera. Usted lo va a encontrar en las cartas cuando usted lee el libro de Timoteo. Cuando vos ves Timoteo 1:2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Si te estás dando cuenta que estaba utilizando también la palabra hijo. ¿Okay? Entonces no hay nada malo. Pablo era una costumbre que él tenía de decirle hijo. Entonces, usted lo puede ver ahí en la pantalla, donde Pablo le dice hijo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1 versículo 2, verdadero hijo en la fe. A Tito le dice hijo en la fe común, en la común fe, y a Timoteo verdadero hijo en la fe. Dos personajes completamente diferentes. Entonces, no es nada malo decir hijo espiritual, hijo en la fe. Si yo tuviera que usar el término, usaría el término hijo en la fe. El hermano fulano de tal salió de la iglesia y es nuestro hijo en la fe. La iglesia que salió de esta iglesia es la hija
en la fe. Y esta es la madre porque es la central. No hay nada malo en eso, pero hay gente prejuiciosa, enfermiza, que te va a decir, no, que eso es del diablo, que no sé qué, que no sé cuándo. Bueno, utilizan esos términos. Al menos, si yo tuviera que usar ese término, utilizaría el término hijo en la fe. Si yo tuviera que usar ese término. Ahora, en la iglesia, repito, uso ese término para los miembros que los he visto crecer desde pequeñitos, tienen muchos tantos. ¿Cómo estás, mijo? ¿Cómo estás, mija? Dios te bendiga. Es una expresión, de hecho es una expresión que utiliza mucho en la nacionalidad mexicana. Mijo, ¿cómo estás, mija, mija, mija? Y muchas veces hasta mi sobrino le dice, ¿cómo estás, mijo? ¿Cómo estás, mija? Es una expresión mexicana que aquí los que vivimos en Estados Unidos también lo usamos. Tenemos la costumbre de usarla bastante. Entonces, las personas que viven en los Estados Unidos adoptamos a veces cultura de otras nacionalidades y esa es una costumbre muy bonita, muy buena, de cariño y de aprecio que los mexicanos utilizan para decir a los niños, al menos aquí en Estados Unidos, mi hijo, mi hija, ¿cómo estás? Entonces, por ejemplo, mi cuñada, mi hermano Víctor está casado con una mexicana y ellos tienen la costumbre y nosotros hemos adoptado la costumbre de decirle mi hijo, mi hija, etcétera. Entonces, no es una mala expresión el utilizar mi hijo. Entonces, utiliza esa expresión. Entonces, nosotros volvemos a Tito. Vamos a Tito. Y Tito dice, por esta causa te dejé. Solamente estoy aclarando esos puntos por la gente prejuiciosa que a veces encontramos en la viña del Señor. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Okay? Pablo le está dando una orden a Tito para ordenar la iglesia, para establecer ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Versículo 6. Al que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Pablo le empieza a decir, ponga ancianos, y estos ancianos en la iglesia tienen que ser irreprensibles, marido de una sola mujer, y tengan hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Mira todos los requisitos que se necesita para ser ancianos, que no es cualquiera. Entonces alguien me va a preguntar, pastor, ¿y si mis hijos son incrédulos? Pastor, ¿y si mis hijos no van a la iglesia? Mire, vamos a hacer una aclaración. La Biblia no da más parámetros de esto. Pero si su hijo vive en su casa, es usted el que manda y el gobierno en su casa. Si sus hijos están fuera de su casa, usted ya no tiene control, son mayores de edad. Entonces, Dios no va a hacer que el ministerio suyo, su servicio en la iglesia, porque eso es lo que significa ministerio, su servicio en la iglesia pare, se detenga, esté estancado, solamente porque un hijo no quiere servirle a Dios y anda en rebeldía. Estoy hablando de un hijo que esté independiente, que no vive en su casa. Mientras sus hijos vivan en su casa, manda usted, después de Dios, manda usted, manda a su esposa, mandan ustedes en el hogar y sus hijos se sujetan a las reglas y a las órdenes que usted tiene en el hogar. Pero si sus hijos son mayores de edad y no viven con usted, bueno, simplemente usted está libre. Por lo tanto, usted no puede estar estancado porque sus hijos le boten el testimonio o le den mal ejemplo. Cabe recalcar que hay mucha gente que se basa en esto para impedir el pastorado o el servicio en una iglesia. Hay gente prejuiciosa que dice, no, fulano de tal no puede servir porque la Biblia dice, los ancianos tienen que ser irreprensibles, marido de una sola mujer, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. O sea, no solamente creyentes, sino que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Entonces, si viven en su casa, sus hijos tienen que ser creyentes, al menos en lo que cabe en el alcance suyo, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. ¿Okay? Entonces, y no estamos hablando de la rebeldía de los teenagers, de la rebeldía de los adolescentes, no estamos hablando de la rebeldía. Los niños son rebeldes, estamos hablando de una rebeldía continua, una rebeldía constante. No estamos hablando de la rebeldía de la etapa, de donde el niño está pasando de niño a ser adolescente y adolescente a ser joven.
Estamos hablando de eso, estamos hablando de una rebeldía en general, que no se sujeta a nadie, que rompe las reglas, que es un desordenado, que bota el testimonio. Estamos hablando de una rebeldía diferente, no la rebeldía que ve en etapas cuando el cuerpo, las hormonas, las emociones y los sentimientos están cambiando. No estamos hablando de ese tipo de rebeldía. Entonces, hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. ¿Por qué? Porque los hijos pueden ser creyentes, pero pueden tener mal testimonio. Y eso hay que prestarle mucha atención. ¿Okay? Los hijos no son perfectos. ¿Okay? Versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ahora, estos versículos son importantes porque estamos hablando de ordenar, de arreglar lo desordenado. ¿Okay? Estamos hablando de corregir lo deficiente. Que estamos hablando de corregir lo deficiente, pero ¿cómo puedo yo corregir lo deficiente si yo estoy en deficiencia? ¿Cómo puedo corregir lo que está mal si yo estoy mal? No puedo. Entonces, porque es necesario, dice, que el obispo sea irreprensible. Estamos hablando de ancianos, de pastores, obispos, el término que se utiliza para los pastores. Sea irreprensible como administrador de Dios. Ahora, solo cabe aclarar esto: irreprensible que te acusen, pero que sea mentira. Bienaventurado soy, dijo Jesucristo, cuando por causa de mi nombre te calumnia. Irreprensible es que te acusen y no tengan pruebas, o sea, no hay una realidad, todo sea mentira. Porque los pastores no es que tengan un testimonio perfecto, porque hay gente envidiosa, problemática, conflictiva, que de alguna manera va a inventar males. En Romanos capítulo 1, el versículo final, el 20 y tantos, dice que hay inventores de males. Entonces, nos encontramos con gente que se inventa. Hermanos y hermanas chismosas, calumniadoras y problemáticas. O sea, el pastor nunca, el obispo nunca, tendrá un testimonio intachable, porque siempre va a haber gente votándole o tratando de votarle el testimonio con mentiras, con exageraciones, con difamaciones, con calumnias. ¿Okay? Pero entonces, cuando la Biblia está diciendo es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, está hablando que toda acusación que se levante contra el ministro, contra el obispo, sea mentira. Ahora, si es verdad, no puede ser obispo. ¿Okay? No soberbio. Entonces, para ir aclarando estos versículos, para que vayamos entendiendo, se da cuenta que no cualquiera es pastor. No cualquiera tiene un liderazgo en la iglesia. Tiene que ser irreprensible como administrador de Dios, no soberbio. Hay versículos donde la gente se enfrasca y hoy vamos a ir y se enganchan sobre esos versículos, pero olvidan esto. El obispo no puede ser soberbio. Hoy en día encontramos pastores, autodenominados pastores, en las redes sociales, en YouTube, sin iglesias. Ellos se dominan pastores y usan lo que se conocen como la falsa humildad, la hipocresía, la falsedad. No me llamen pastor. Te autodenominás pastor. Te pones pastor y te encanta que te llamen pastor. Hoy tenemos gente que se autodenomina teóloga, pastores, y no se congregan en ninguna iglesia. Es más, se autodenominan pastores y no tienen congregantes. Son pastores de YouTube. Y sus redes sociales pueden tener miles de seguidores, pero presencialmente, en presencia, o sea, en lugar específico, no tienen ningún congregante, nadie los sigue. Todo el mundo los sigue por las redes sociales. Porque seguir por las redes sociales es mucho más fácil. No hay una demanda ni una exigencia de asistencia. Tú que me estás viendo por el internet, posiblemente estés cansado, pero estás viendo en tu tiempo libre este mensaje. Pero hay gente que en las congregaciones, hay un tiempo específico de cómo asistir, dónde asistir a cierta hora. A veces hay tiempo para terminar, a veces no, pero hay un schedule, hay un programa. En el internet, bueno, lo veo cuando puedo y cuando quiero, cuando tenga tiempo, cuando se me antoje.
Por lo tanto, no hay una demanda para el que está escuchando. Y por eso hoy en día tenemos muchos YouTubers, de lo cual no tengo nada en contra de ellos, pero son más alborotadores, problemáticos y conflictivos, autodenominados pastores, profetizando, enseñando, autodenominándose maestros, tratando de enseñar la Biblia, y no tienen congregantes, se autodenominan pastores, otros teólogos, otros maestros, y no asisten a una iglesia. Entonces son teólogos, son maestros, pero no están sujetos a un pastor. La Biblia dice: no tengáis por costumbre el dejar de congregar. No asisten a una iglesia, no tienen un pastor que los guíe. Entonces son llaneros solitarios, lobos solitarios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces nosotros encontramos mucho que la gente habla de un pastor irreprensible, pero se le olvida de un pastor que no puede ser, un obispo no puede ser soberbio, no puede ser iracundo, no dado al vino. ¿Te das cuenta? No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y en esta parte nos enfocamos. Mucha gente dice: ¿vistes? Ahí dice: no codicioso de ganancias deshonestas. Y estos de los predicadores de la prosperidad, porque yo creo que Dios prospera, pero diserto, no estoy de acuerdo en que Dios te tenga que bendecir, o para que Dios te bendiga tengas que dar una ofrenda. Y ya yo hablé de la prosperidad, la verdadera prosperidad lo prediqué en un video, lo enseñé en otro video, así que si quieres verlos puedes ir a ver ahí. Pero nos enfocamos solamente en los predicadores que piden, que esto, que el otro. Pero ganancias deshonestas no está especificando en dónde y cuándo. Hay pastores que trabajen, que tienen compañías y son pastores de iglesia y están ganando, pero están transeando, están robando con sus compañías. Esas son ganancias deshonestas. Codiciosos de ganancias deshonestas. Son ganancias deshonestas. Hay pastores que tienen sus compañías y en Estados Unidos están robándole al gobierno en los taxes. Le mienten al gobierno. Hay pastores que en Estados Unidos trabajan y solamente tienen 2 hijos y ponen como 5 o 6 dependes. El sistema aquí en Estados Unidos es que entre más dependencia tengas, más hijos los reclames como dependes, menos dinero te quita el gobierno en tu cheque semanal, quincenal o mensual, te quita menos impuesto y al final de año te das cuenta que no pagaste tanto impuesto. Entonces, muchos pastores reclaman 5 dependes, 5 niños a su cargo cuando solamente tienen 2 y tratan de robar al gobierno. Eso también es de ganancias deshonestas. No se me metan solamente que un pastor pidió una ofrenda especial en la iglesia. No, eso tampoco. No solamente eso es de ganancia deshonesta. Hay un montón de gente tramposa que anda apuntando y señalando a los pastores que andan pidiendo, y que yo no estoy de acuerdo en eso, que andan robando en las iglesias, pero hay pastores que no roban en las iglesias, pero roban en compañías, roban en empresas, transean al hermano, se dedican a la venta y compra de automóviles, de celulares, de ropa. Pastores que tienen sus posiciones, obispos, ancianos, líderes, que sí es cierto, no roban en la iglesia, pero son codiciosos de ganancias deshonestas en sus propios trabajos. Claro, la construcción, el trabajo vale $3,000. Ellos van a cobrar $5,000. Eso también es de ganancia deshonesta. Codicioso de ganancias deshonestas. No solamente las ganancias está hablando dentro de una iglesia, está hablando en forma general. Entonces puede haber gente que tenga empresas, compañías. Aquí en Estados Unidos a las empresas se les dice compañía porque en inglés se dice company. Por eso se nos hace fácil decir compañía, pero compañía realmente es una empresa. Tienen empresas, compañías, y roban, transean, anotan de más para que el gobierno no les cobre. Eso es ganancias deshonestas. Di que gastaste $80,000 cuando en realidad gastaste $20,000. Sí, vamos a ponerle que gastamos $80,000 para que el gobierno no nos quite tanto, no nos cobre tanto de impuestos. Señores, esos son codiciosos de ganancias deshonestas. Y no precisamente lo están haciendo dentro de la iglesia, lo hacen afuera. Ganancias, codicioso, ganancias deshonestas, no importa dónde es el escenario, es la acción de ser codiciosos a ganancias deshonestas.
Versículo 8. Entonces, por eso la gente solamente agarra ese codiciosas ganancias deshonestas. ¿Ya vistes? Los pastores. Y empiezan allí los eruditos, aquellos que piden ofrenda, aquellos que piden diezmo. Esos son codiciosos de ganancias honestas. Los que piden diezmo, los que piden ofrenda. Señores, está hablando de forma general. No solamente una, no nos enfrasquemos en una sola. Versículo 8. Hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Mira, todo lo que tiene que tener un obispo, tiene que ser justo, tiene que ser santo, dueño de sí mismo. Entonces, ¿quiere decir que puede haber obispos que no llenen estos requisitos? O personas que quieren ser obispos, que quieren ser pastores y no llenen estos requisitos. Sí. Entonces quiere decir que nadie es perfecto. Correcto, nadie es perfecto. Entonces quiere decir que la doctrina de los deformados es incorrecta. Sí. Los reformados calvinistas creen que Cristo los predestinó para salvarlos y que son santos y que no pierden la salvación. Miren, qué lío se meten esta gente. Entonces, si no cumple con estos, porque hay gente que va a tener estos problemas, quiere decir que no puede ser un pastor. Tiene que ser hospedador, amante de lo bueno. Tiene que amar lo bueno. Sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Correcto, tiene que ser correcto. Aunque sea la familia que está mal, él es correcto. ¿Sí? Entonces, Pablo le dice a Tito, te voy a mandar para que corrijas lo deficiente. Muchas veces dentro de las iglesias nos encontramos en ese dilema. Cuando las iglesias se llenan de familia y le llamas la atención a uno, el efecto dominó se manifiesta. Si le llamas la atención al primo, el sobrino se enoja, el tío se molesta, la cuñada se molesta, el abuelo hace esto, el tío esto, el tío segundo, el tío tercero, el efecto dominó. Un pastor es justo y tiene que ser honesto. Y un obispo y un anciano es justo. Cuando mi familia está mal, está mal. Y el pastor tiene razón. Cuando mi familia está bien, mi familia está correcta y el pastor está equivocado. Ser justo. El pastor dice, yo estoy equivocado, ustedes están correctos. Ustedes están equivocados, yo estoy correcto. Eso es parte de ser justo. Santo y dueño de sí mismo. En otras palabras, no te mueve. Nadie te compra con ofrendas, nadie te compra con diezmos, nadie te compra con finanzas, ni con regalos, ni nada de eso. Tenés que ser una persona justa, santo y dueño de ti mismo. Esta es la palabra de Dios, esta es la Biblia, así la vamos a enseñar. Así hay un montón de herejías por todas partes, así la enseñanza sea la más popular, esto, que dice esto, lo que sea más popular no necesariamente significa que es la palabra de Dios. Entonces un pastor tiene que ser justo, correcto, santo, dueño de sí mismo. Así de claro. ¿Sí? Así de claro. ¿Okay? Versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ojo, y aquí me sigo deteniendo. Todo esto tenía que corregir Tito. Mira los problemas que había en la iglesia. Es que formar una iglesia, levantar una iglesia, establecer una iglesia, no es fácil. Hay que reformarla constantemente. Estoy utilizando la palabra reformar, no de los reformadores, sino como un término que la iglesia se tiene que ir cambiando, regenerando. Y no estoy hablando de la regeneración calvinista. Estoy hablando que tiene que ir cambiando, se tiene que ir puliendo, se tiene que ir santificando, se tiene que ir transformando. Cuando utilizo la palabra regenerando, no estoy utilizando el término calvinista, ni reformando, no estoy usando el término de los reformadores, tampoco calvinistas. Es un término que estoy usando porque la iglesia va cambiando. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, palabra fiel tal como ha sido enseñada, o sea, como te la hemos enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahora, aquí Pablo está hablando, hay que convencer al que contradice. Al que no conoce de Cristo, al que no sabe nada de Cristo, hay que modelarle el evangelio. Hay que hablarle. Cristo no nos mandó a convencer al mundo.
Cristo nos mandó a predicar al mundo. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. El Espíritu Santo. Él lo va a convencer. Dice la Biblia. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Nosotros predicamos el Evangelio. Mi trabajo aquí no es tratar de convencerte, es tratar de enseñarte. Y por medio de la enseñanza, también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Cómo se convence a los que contradicen? Con la enseñanza de la palabra. ¿Okay? Enseñando la palabra se convence al que contradice. ¿Quién contradice? Dentro de una iglesia. No está hablando de los que están afuera, está hablando de los que están adentro. Porque está corrigiendo lo deficiente, lo que está dentro de una iglesia, no lo que está afuera. Al mundo no se le convence, al mundo se le predica el evangelio y se le dice, ven al arrepentimiento, arrepiéntete de tus pecados, conviértete, ven a los caminos de Cristo para que hayan sobre tu vida salvación, para que sobre tu vida haya refrigerio, haya cosas buenas en tu vida, para que Cristo empiece a tomar dirección de tu vida. Al mundo se le habla la palabra como está escrita, arrepiéntete, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesucristo en Mateo capítulo 4, versículo 17. Hechos capítulo 2, versículo 37, 38. Pedro dice, arrepentíos de todos vuestros pecados. ¿Okay? Entonces, al mundano, al no cristiano, al que no conoce a Dios, se le habla de arrepentimiento. Pero el que está dentro de una iglesia y está confundido o que le gusta contradecir, bueno, se enseña la palabra tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Dentro de la iglesia, usted que me está viendo, pastor, tiene a una persona que le contradice. Usted no tiene que gastarse su vida, no tiene que acabarse. Predicador, no tienes que desgastarte. Lo que vos tenés que hacer es predicar la palabra con sana enseñanza. Y así se convencen a los que contradicen. Si vos estás predicando la palabra, de verdad, la palabra de Dios, el Espíritu Santo a través de esa enseñanza va a convencer al que contradice. Pero si vos estás predicando herejías, tonterías, cosas, traumas, absurdos, bueno, el Espíritu Santo no te va a usar para convencer absolutamente a nadie. Te vas a desgastar, te vas a acabar y no hay convencimiento. Entonces, nuestro trabajo es enseñar como pastores, no tratar de convencer. Aquí se exhorta con sana enseñanza y convencer, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Con sana enseñanza. Sencilla. Así se convence a los que contradicen. ¿Okay? Versículo 10. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Y aquí se está refiriendo Pablo a los judíos. Está hablando a los judíos que enseñaran que los gentiles tenían que circuncidarse. Entonces por eso Pablo dice, porque hay muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Y está hablando de los judíos que no querían aceptar a Cristo, sino que querían empezar a ponerle las leyes del Antiguo Testamento para vivir, para circuncidarse. Los judíos, está hablando de los judíos. Versículo 11. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Esto está hablando de la circuncisión. ¿Okay? De la circuncisión. ¿Okay? Es preciso taparles la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Ahora, yo estoy saliendo, voy a hablar de esto. Ganancias deshonestas. Estamos hablando de hace un momento de las ganancias codiciosos, de ganancias deshonestas. Ahora, estos que son los de la circuncisión, cuando nosotros regresamos en el versículo 10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, refiriéndose a los judíos. Versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, ¿okay? Que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Yo te voy a decir algo y voy a aclarar esto. Ya vamos avanzando el tiempo. YouTube monetiza los videos.
Yo personalmente no tengo monetizado mi canal de YouTube. ¿Okay? No. Si te salen comerciales, bueno, porque YouTube es YouTube. Y YouTube tiene control y dominio, es un monopolio. En cuanto a videos, y YouTube, si vos le pones play a este video, YouTube, por su antojo, porque es su red social, te pone un comercial antes o después. Pero es porque es YouTube. Pero yo, personalmente, hasta el momento, hoy, estamos en el mes de mayo del 2023, no monetizo mis videos. ¿Okay? Pero YouTube pone comerciales. ¿Pero qué pasa? Para que un canal de YouTube esté, ¿cómo se dice? Esté al tanto, sea, como dicen en inglés, can keep up with the social network, with the social thing, que se pueda mantener al tanto, que sea relevante, constantemente tenés que estar haciendo videos. Y estar haciendo videos cada cierto tiempo para que tu canal se mantenga a flote. Si tu canal en YouTube no está constantemente, semanalmente, cierto tiempo haciendo videos, entre más videos hagas, pues más YouTube los está recomendando. Los canales de aquellos que están monetizados obviamente reciben muchos likes, muchos views, y la persona que está creando contenido pues recibe dinero del contenido porque YouTube le paga. A mí no me paga YouTube por hacer estos videos. Yo predico porque me encanta predicar. Yo soy pastor y me gusta predicar. YouTube no me paga. Tengo mi trabajo propio donde yo gano sueldo, sudo, trabajo 8 horas de mi trabajo. Pero hay personas que se dedican a esto y yo no tengo problema, ni me da envidia, ni me da coraje. El problema es esto. Tenés que correr con el sistema. Por ejemplo, si vos dejas de hacer videos, si sos inconstante en crear videos, YouTube no te recomienda tus videos. Entonces, con los millones y billones de videos que hay, tu canal y tu video se va quedando en el olvido. Entonces tenés que constantemente estar haciendo video para que te mantengas a la moda, al alcance. Pues hoy en día hay predicadores, YouTubers, usando la palabra de Dios, no para enseñar, no para exhortar, sino para trastornar casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Entonces hacen cada cierto tiempo video tras video, tras video, tras video. ¿Para qué hago video tras video, tras video? Bueno, hacer video tras video, tras video, no tratando de enseñar, sino que para que tus videos y el canal de esa persona sea relevante. Entonces así le pagan. Hoy en día encontramos noticieros cristianos, entre comillas, que ya se han vuelto chismes. Noticieros cristianos. Ponemos un thumbnail, o que se llama una portada en el video que llame la atención. Y el problema es que ese video no se hace con la intención de enseñar, sino con la intención de mantenerte a flote para seguir recibiendo ganancias deshonestas. No tengo nada en contra de los thumbnails que se llaman las portadas que se ponen así. Eso no es problema, es parte de la mercadotecnia. El problema es el contenido. Entonces hay gente que está haciendo video tras video tras video para ganar, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Y hoy en día sabemos más. YouTube, las redes sociales, está más lleno de lo que uno tiene que decir en contra de que si tal pastor es o no es falso profeta, de lo que uno tenga que enseñar. ¿Me estoy explicando? Entonces, eso es predicar por ganancias deshonestas. A mí no me pagan y no estoy esperando que me estén pagando. Yo te estoy predicando la palabra de Dios. Pero hoy en día encontramos ese tipo de predicadores que no asisten a una iglesia, autodenominados pastores, autodenominados maestros, que sacan videos para que sus canales de YouTube estén a flote, hablando, y no se vuelven habladores de la palabra de Dios, sino que se vuelven críticos prejuiciosos para que sus videos se hagan virales. Esa es la palabra que andaba buscando, virales. Entonces, hoy tenemos canales como Noticias Cristianas, por decirlo así, por decir un nombre, y ya no son noticias, si son chismes. Mire lo que dijo tal predicador, analice las palabras, observe lo que dijo, y entonces observan al predicador. Y a ese mismo predicador, ese mismo pastor, ese mismo, etcétera, le sacan 3, 4, 5, 7, 10 videos y se lo están
comiendo, lo mastican, lo botan, lo vuelven a comer, y están lo mismo, sacándole. Si ya el hombre lo consideraron falso profeta, y si lo es, déjalo tranquilo. La gente tiene que saber de Cristo cuando vos les predicas el evangelio. Sencillo. Entonces, hay gente que también está haciendo videos enseñando para tener ganancias deshonestas, enseñando lo que no conviene. Ganancia deshonesta, lo que no conviene. Entonces, hay gente que hoy en YouTube también comete esos errores y está, para que su canal se mantenga vivo y activo, están criticando constantemente. Ahora, yo estoy hablando y no estoy criticando a una persona específica. Estoy enseñando que eso también es ganancia deshonesta. Ustedes no pueden decirme a mí que eso es correcto. Es que eso, ahí está, la Biblia está diciendo, los cuales es necesario taparle la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Eso es bíblico. Entonces hay gente que está enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. ¿Ok? Estamos entendiendo hasta ahí. Bueno, seguimos ahorita. Permítame. Ok. Lo que no conviene. Versículo 12. Este testimonio es verdadero. ¿Okay? Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Hay que reprenderlos duramente. No hay que exhortarlos. Hay que reprenderlos. Entonces, aquellos que están haciendo este contenido, que no se están congregando, lo primero que hay que hacer es congregarnos. Escuchar a un hombre. Pastor, dirá alguien por ahí, pero es que hay pastores que no predican bien. Nadie es perfecto. Y cualquier discrepancia que vos tengas con el pastor donde estás congregando, bueno, para eso existe la comunicación. Mire, eso es horrible, esa cobardía que tiene la gente. Me voy de la iglesia porque no comparto lo que el pastor está enseñando. ¿Y alguna vez te sentaste a platicar con él y le explicaste cuáles eran tus convicciones, cuáles eran tus ideas? ¿Te sentaste, le explicaste, le dijiste, pastor, estoy confundido, pastor, estoy afligido? No. El denominador común. Me voy de la iglesia porque esta iglesia no predica la sana doctrina. Me voy de la iglesia porque esta iglesia no predica esto y esto. Me voy de la iglesia porque esta iglesia está mal. Me voy de la iglesia porque la iglesia manipulan a través de la palabra, de las finanzas, de la alabanza, de esto, del ayuno, de la oración. Pero alguna vez te sentaste a platicar con el pastor y les pusiste tus temores, tus miedos. El obispo no tiene que ser soberbio ni orgulloso. Y muchas veces nosotros, los seres humanos, padecemos de esa soberbia, de ese orgullo escondido. Es que me da pena decirle, mejor prefiero huir antes de que sepan que soy un individuo, una persona que está confundida. Y antes de dejarles saber mi debilidad, prefiero irme con la frente en alto, como un superhéroe, como quien dice, yo tengo la razón, tengo la verdad, y fulano de tal está completamente equivocado. Y eso, mi querido oyente, es cobardía. Y hay muchos cobardes que cometen esos errores en las iglesias. Muchos. Entonces Pablo dice, ¿dónde voy? Versículo 12. Versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Y que estaba leyendo la otra pantalla. En el versículo 13 dice: este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Entonces hay que reprenderlos. Y eso es lo que llamó la atención. Mira, iglesia, empecemos a predicar el evangelio. Empecemos a predicar el evangelio. Sencillo. Empecemos a predicar el evangelio. Hay que reprenderlos. Hay que reprenderlos. ¿Ok? Versículo siguiente, versículo 13. ¿Estamos en el 13? No, este es el 13. Versículo 14. Es que aquí tengo, en esta computadora tengo dos pantallas. El versículo que está saliendo aquí y el que viene. A veces leo el que viene. No atendiendo a fábulas judaicas, ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Viste? Aquellos que se creen
que son judaizantes. Pablo enseñó a no judaizar. Y así hay muchas gentes que te quieren obligar a judaizar y hacer cosas semejantes. Versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Te estás dando cuenta? Entonces, para ir finalizando ya con esta enseñanza, todo eso tenía que arreglar Tito. Para eso lo mandó Pablo, para corregir lo deficiente. Imagínate todo el trabajo que tenía Tito que hacer. Todo eso, versículo 4, donde dice 5, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Por eso es que habla de muchos ancianos, porque está hablando ancianos en cada ciudad. ¿Okay? En cada ciudad. Entonces, el trabajo de Tito era establecer ancianos en cada ciudad para corregir lo deficiente. Entonces, aquí nos encontramos con esta situación de que hay que corregir. Y Pablo termina en estos versículos, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Son una persona que está corrupta, que está corrompida. Este versículo tiene mucho que decir. Una persona que está corrupta, que está corrompida, dice aquí, para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hermanos, Dios hizo un milagro. Mentiras. Dios ya no sigue haciendo milagros. Hermanos, Dios me sanó. Mentiras. Emocionalismo y sensacionalismo, porque tienen la mente corrompida y son incrédulos. Hermanos, fíjense que Dios me habló en un sueño. Mentiras. ¿Y quién sos vos? ¿Quién sos vos? Pero ahí no, ahí vemos gente corrompida. Hermanos, estuve adorando a Dios y lloré de que sentí su presencia. Emocionalismo y sensacionalismo. ¿Sabes por qué te dicen eso? Porque estas gentes son corruptos, están corrompidos e incrédulos. Nada les es puro. Hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces, hoy encontramos gente que dice, no. Fíjate que yo estaba adorando a Dios y sentí el Espíritu Santo. Satanás. Emocionalismo. Otro dijo, eso es adrenalina, es como una adicción. Eso es psicosomático, son psicosomáticos, sensacionalismo, que tú quieres sentir la presencia, que tú mismo te provocas sentir la presencia y crees que eso es real. Usted va a escuchar esos comentarios de gente que supuestamente, ¿okay?, se provocan a sentir la presencia de Dios y que juegan con su mente. Y entonces ahora sentir la presencia de Dios para ellos es emocionalismo, es sensacionalismo, es del diablo para ellos. Mira, porque están corruptos, están corrompidos, su mente, son incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces ahora vos decís, sentí una presencia sobrenatural del Espíritu Santo. Emocionalismo, tú te la provocaste. Ay, incrédulo cesacionista. Versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Te estás dando cuenta? Y ahí te va. Todo eso tenía que arreglar Tito. Todo eso lo mandó Pablo a arreglar. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, todo eso deficiente está en las iglesias. Hoy nos vamos a encontrar con gente que su mente está corrupta, que nada les es puro. Para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Okay? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Los cristianos, los predicadores, aquellos que dicen conocer a Dios y no se congregan. A vos te estoy hablando. Vos, predicador de YouTube, vos, quien quiera que tú seas, arrepiéntete. Predicador que profesas conocer a Dios, pero con tus hechos lo niegas, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Tú qué dices? Ay, es que a mí me han enseñado que yo no necesito hacer obras, porque ya Cristo lo hizo todo por mí. Rebelde, reprobado en cuanto a buenas obras. Dios dice que la fe tiene obras y que cada uno recibirá
depende a las obras que ha hecho. Es que nuestra salvación no depende de nuestras obras. Hacemos obras por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, ahí hay gente que dice, yo no ayuno, yo no oro, yo no velo, porque Cristo dijo que Él conoce a los que son suyos y Él tiene cuidado de los suyos. Señores, no me tuerzan la Escritura. Profesando conocer a Dios, pero con los hechos niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Eso tenía que arreglar Tito. Y eso es lo que la iglesia tenemos que arreglar. Versículo lo dice, versículo 5, te lo voy a dejar ahí. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces Pablo le dice a Timoteo, muchos ancianos en cada ciudad para corregir lo deficiente. Iglesia, es tiempo de que cada uno de nosotros sometámonos a la autoridad de Dios. Y corregir no es fácil. El que corrige tiene que pasar grandes luchas. Y el que está siendo corregido tiene que también pasar luchas. Uno para corregir con autoridad sin perder la humildad y sin perder el dominio propio. Y otro para ser corregido sin perder la humildad, reconocer que está mal, dominio propio, cambiar de mentalidad y seguir adelante. Todos nos equivocamos. Y es necesario que si nosotros vamos en un camino equivocado, en una senda equivocada, demos vuelta y corrijamos nuestra vida y nos volvamos al Dios de la tierra, al Creador del universo, y cambiemos completamente nuestra mentalidad y le empecemos a servir a Dios. Es tiempo de hacer eso. No es un proceso fácil, es difícil, muchas veces cuesta, pero es necesario hacerlo. Tenemos que someternos a Dios y tenemos que dejar todo este montón de cosas y tonterías, prejuicios, soberbia, altivez y todo aquello que nos está haciendo daño, que nos enferma nuestra vida espiritual, que contamina nuestra fe para servirle a Dios. Yo te dejo con este mensaje, con esta enseñanza. Muchas gracias, como siempre, estar pendiente de las enseñanzas los miércoles a las 7 de la noche. Gracias por todos aquellos que se conectan en Facebook, en YouTube, en Twitch, en Twitter y todas las plataformas donde podemos salir a través de los canales Pastor Oscar Pérez, Cristo, Poder de Dios o Estudiando las Escrituras. Muchas gracias por siempre estar en sintonía. José Miguel, gracias por siempre promover el canal. Nuestro hermano allá a la distancia, en Salina Cruz, Oaxaca, México. Bendiciones a la distancia. Y como siempre te recomendamos y te decimos, no dejes de estar estudiando las Escrituras. Bendiciones. Nos vemos la próxima. Bye, bye.